La fábrica Cessna de Wichita, Kansas, produjo 260 unidades del bimotor Cessna 310C entre octubre de 1958 y octubre de 1959, uno de los cuales es el que vemos en pantalla. A partir de aquí vamos a ver informaciones de algunas de las más de una docena de medios de prensa independientes que circulaban en La Habana en la época. A continuación vemos que una nota de prensa publicada por el diario La Marina que nos dice que el Cessna 310C, que partió de la ciudad de Camagüey conduciendo al comandante Cienfuegos, había sido adquirido por la FARC junto a otros 3 en los Estados Unidos y que Camilo solo había realizado 4 o 5 vuelos en el mismo. Y también menciona que el capitán Fortuny, ayudante del jefe de la FARC, declaró desde la ciudad de Camagüey que el piloto Fariña había notado que un motor estaba fallando, por lo que todo trató de regresar al aeropuerto, lo cual me resultó extraño, dado que oficialmente se dijo que el avión se había comunicado con tierra una sola vez para dar unas instrucciones al jefe del regimiento. Ahora vemos una publicación de la revista Bohemia del 8 de noviembre en que nos dicen que el avión había sido adquirido por la FARC después de haber pertenecido a un particular. Supongo que intervenido, expropiado o confiscado, cosa que estaba en boga en ese tiempo. Ahora vemos la primera papana del periódico Revolución del 31 de octubre, en la cual aparece una foto de uno de los 3 supuestos aviones. Ampliación de la página anterior, en cuyo pie de foto puede leerse gemelo del desaparecido. Ahora una nota de prensa del diario La Marina del 1 de noviembre que informa que un Catalina de la Marina de Guerra que participaba en las labores de búsqueda observó un avión idéntico al desaparecido. Esta es una nota del periódico El Mundo del 1 de noviembre que nos dice que a las 3:15 de la tarde se vislumbra un avión bimotor gemelo al que tripulaba el Camilo y que los miembros de las Fuerzas Armadas, las autoridades, periodistas, etcétera, supusieron que era el desaparecido, pero resultó que era el número 51. Es bueno señalar ahora que a veces se ven distintas fechas en las publicaciones y todo esto depende bastante de si la fuente procede de una publicación vespertina o matutina o a veces de reportes que mandan los corresponsales que llegan con cierto tiempo de demora. Con la duda sembrada de 4 aviones o uno solo, y dado que el que llega a las 3:15 a Ciudad Libertad es el mismo que aparece en la primera página de Revolución, y la alta probabilidad de que el observado por el Catalina también sea el mismo, sigo buscando referencias a los 2 aparatos restantes y encuentro esta publicación de que el teniente Fortuny conferencia con el primer ministro. Esta nueva información alimenta mi desconfianza y voy a los registros de la FAA, la Agencia Federal de Aeronáutica de Estados Unidos, que es la que lleva el récord de todos los aparatos aéreos que se producen en Estados Unidos por las distintas fábricas. Y encontramos la exportación a Cuba de un solo Cessna 310C el 12 de octubre de 1959 por la empresa Sony South Aircraft Service Incorporated, radicada en Broward, Fort Lauderdale.
La fecha explicaría la información vista al principio de que Camilo había realizado solamente 4 o 5 vuelos con este aparato. Dicho sea de paso, nos enteramos que era la aeronave más nueva en posesión de la FARC en esos momentos. Ahora nos enteramos a través de una nota de prensa que el diario La Marina nos dice que Radio Camagüey informaba que el avión había sido localizado en el sudeste de la Ciénaga de Zapata. Una nota de prensa del periódico El Mundo del 31 de octubre nos dice que se despacharon 2 aviones a primera hora de la mañana a buscar en la Ciénaga de Zapata, donde se rumoraba que un pequeño avión había sufrido un accidente. Ahora la Marina obtiene declaraciones de los pilotos que realizaron el vuelo antes mencionado, donde ellos afirman que se habían visto bengalas cerca de Aguada de Pasajeros. Periódico Revolución del 30 de octubre. Resulta interesante que junto a la nota oficial de la desaparición aparece el reporte del incidente de Aguada de Pasajeros, y de ahí mismo nos dicen que el primer ministro y el presidente llaman personalmente al comisionado, o sea, al alcalde, y al jefe del cuartel de la Guardia Rural, donde niegan que haya ocurrido accidente alguno. Como en la imagen anterior relatan que en esa zona habían fuertes turbonadas, nos remitimos al reporte de lluvias que se publicaba en el diario La Marina para todo el territorio nacional. Aquí convierto en imagen las locaciones que se reportan anteriormente. Los rojos son los lugares donde llovió el 28 de octubre y los amarillos son los lugares donde no llovió en absoluto y que reportan regularmente en caso de lluvia. Esta es una vista aérea del Museo del Aire en San Antonio de los Baños, donde pueden apreciarse aviones militares de la Fuerza Aérea anteriores a enero de 1959, como B-26, T-33 y otros, así como aparatos de la Fuerza Aérea posterior a 1959, soviéticos. Se destaca un pequeño avión de 2 motores pintado de azul, un Cessna 310C, lo que nos plantea una incógnita. Si el único Cessna 310C que se importó en Cuba se perdió en el mar, ¿de dónde salió este? Varias referencias apuntan a un accidente en la Ciénaga de Zapata, pero encontramos que según un reportaje del diario La Marina del 21 de agosto, que Fidel Castro y Núñez Jiménez van a visitar, entre otras obras que se construían en esa zona, las pistas de aterrizaje de Soplillar, del Central Australia y de Playa Girón, siendo esta última la única que sobrevivió hasta nuestros días. Mientras que es interesante puntualizar que la de Soplillar era la más aislada y que aún hoy tiene una población alrededor de unas 347 habitantes, lo cual la convertiría en el lugar donde ocurren los acontecimientos que se describen en el libro de Jaime Costa, El Clarín toca al amanecer, un lugar que según el propio autor no conocía previamente y que la describe como una pista para aviones de fumigación. En esta imagen de Google Earth se puede ver que la distancia entre Aguada de Pasajeros y Soplillar es de unos 30 kilómetros. Ahora en esta ampliación
podemos ver que en las proximidades de Soplillar hay una locación que tiene el nombre de Finca La Pista. Dicho sea de paso que los pobladores aún la nombran de esa forma. Para tener una idea de cómo se manejaron las cosas en esos días, en este reportaje de Revolución nos dicen que un norteamericano con un helicóptero privado es enviado a la Ciénaga a las 3:30 de la tarde. Quiero que recordar que anteriormente el Cessna gemelo del desaparecido, según nota de prensa del periódico El Mundo, aterrizó en Colombia a las 3:15. ¿Será casualidad? En esta nota de prensa del periódico El Mundo nos dan claridad de quién es este norteamericano con un helicóptero. Por cierto, encontré una mención de que estaba en Cuba promocionando los helicópteros de la fábrica en que trabajaba, la Hiller Aircraft. Recordemos que en ese entonces, la economía era capitalista aún. Este es el segundo mapa operacional que se publicó. El primero está al principio de este trabajo. Quiero disculparme por la mala calidad, pero es lo mejor que he podido conseguir de acuerdo con mis recursos recursos a mi disposición. Es interesante, traten de verlo lo mejor posible.